Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia, ni de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página la dejaré en la descripción. Sin más, continuemos con esta historia. Casi nulo. Capítulo 27. Cassandra Sandsmark sintió una mezcla de dolor y alivio, gracias al entrenamiento que se había realizado ese sábado por la mañana y a la larga y refrescante ducha que se había dado después. La Torre de los Titanes contaba con buenas instalaciones, y parte de formar parte del equipo consistía en aprovecharlas al máximo. Cassandra era el nombre que le había dado su madre, pero el título que adoptó más adelante, el que ahora era relevante, era el de Chica Maravilla. La segunda encarnación de esa heroica designación. Vestía una blusa roja con una W dorada que rodeaba el pecho y los hombros, vaqueros azules, unas botas negras de tacón y un par de brazaletes de acero indestructibles en las muñecas. Tras completar su entrenamiento temprano, deambuló por la torre buscando a alguien con quien hablar. Debido a la hora, probablemente aún tuvo que esperar a que la mayoría se levantara para saludar al día. Al menos, la mayoría. Uno de los miembros del equipo tenía un horario que lo dejaba prácticamente nocturno, y fue fácil encontrarlo. El clic y el sonido del bolígrafo sobre el papel fueron fáciles de distinguir cuando se acercó lo suficiente a la sala de investigación criminal. Cualquier intento de estar en silencio y no molestar a Robin una vez que lo vio fue inútil. Hola Cassie, ni siquiera había necesitado apartar la vista de lo que estaba haciendo o concentrarse para oírla venir. En lugar de intentar ser discreta, ahora que la habían descubierto, se acercó y se sentó en el borde del escritorio que Robin estaba usando. Buenos días, Robin. Es demasiado temprano para estar quemando las computadoras de Cyborg, ¿verdad? Parecía que llevaba horas allí. ¿Qué estás haciendo? Robin levantó la vista y le dedicó una sonrisa. Ahora que estaba más cerca, se dio cuenta de que probablemente llevaba horas allí. Sabía que, como estudiante y compañero de Batman, se adaptaba muy bien a la medianoche, pero aún así, Tim solía tener un horario de sueño bastante normal cuando pasaba los fines de semana en la Torre de los Titanes. Solo revisaba algunos casos pendientes. No es para tanto. A juzgar por las pestañas de la pantalla, el archivo que Robin estaba revisando no tenía mucha información, lo que significaba que era bastante nuevo, y posiblemente insignificante. ¿No? ¿Quién es? No es nadie, dijo Robin demasiado rápido. Con lo listo que era, debería haber pensado que no debía protestar tan rápido. Solo hizo que Cassie lo mirara más de cerca. Leyó más a fondo el archivo y vio algunas cosas que le resultaron familiares. También vio las notas de algunos titanes que ya se habían topado con él. No. ¿Es este el tipo con el que Bart y Gar dicen que estás obsesionado? No es una obsesión, dijo Robin en vano, solo para que la sonrisa en el rostro de Cassie se ensanchara. En serio, no lo es. Le habían dicho que posiblemente era una de las personas que podían hacer perder la calma al sensato Tim Drake. ¿Qué demonios será? ¿De verdad te molesta tanto? Preguntó Cassie. ¿Es solo que es uno de los pocos criminales disfrazados de Ciudad Gótica que nunca han atrapado? No era como si Robin no hubiera tenido esta conversación antes. Para entonces, ya lo había pensado lo suficiente como para encontrar una explicación totalmente plausible. Que se saliera con la suya no es el problema. Al menos no es el único, dijo. No tengo un buen presentimiento sobre él. No podría decirte por qué. Ahora mismo no. Por eso sigo revisando lo que tienen las bases de datos criminales sobre él. No es mucho, pero puede que nos estemos perdiendo algo. Batman no le tenía mucha estima a Null, y lo poco que creía del chico era que era molesto. No lo veía necesariamente como un peligro para sí mismo, porque si lo hubiera sido, Catwoman jamás lo habría dejado salir de noche. Nightwing contaba con todo el respeto de Robin, y aún así no veía gran problema con Null. Siendo justos, con la clase de psicópatas con los que tenía que lidiar solo en Blüdhaven, un ladrón de poca monta sin delitos graves no lo molestaría mucho. Según Atom, seguirá volviéndose más fuerte. ¿Y? Cassie siguió insistiendo. No era ninguna terapeuta, pero si él estaba dispuesto a hablar, ella podría escucharlo y tal vez intentar comprenderlo mejor. ¿Qué crees que pasará si no encuentras una razón para arrestar a este tipo? De verdad quiero saberlo. ¿En serio? Respondió Robin de inmediato. Ya has visto lo que pasa cuando nos va mal. Los dos titanes se sumieron en un silencio muy incómodo después. Había sido un golpe bajo decir algo así. Robin lo sabía, y era consciente de que luego recibiría una reprimenda de algún otro miembro del equipo. Aún así, lo decía en serio. El hecho de que Null no pareciera tener planes malvados era lo que realmente daba miedo. Sin siquiera pensarlo, ya había puesto a villanos en posición de cometer actos terribles al menos 2 veces. Ese tipo siempre iba a hacer lo mejor para él. Y lo mejor para él podía acabar poniendo en peligro a mucha gente. XXX, Metrópolis, Bahía de Oz, siguiendo el consejo del amigo que Rose había hecho durante su estancia de localizar la fuente de armamento de calidad, la atención de ella y Max se había centrado en Oz Bay y los diversos astilleros que albergaba. Max aprovechó rápidamente su habilidad y consiguió los manifiestos de embarque de varios astilleros durante los 2 días siguientes.
Afortunadamente, encontró algo que podría ser rentable al día siguiente. Basándose en la información que Rose había sacado de su fuente, localizaron varios barcos. Los que estaban en puerto ya los habían registrado. Eso dejaba uno que llegaría al día siguiente. Simplemente no sabían cuándo. Con binoculares de alta tecnología en la mano, Rose bostezó. Mirar por la ventana del motel de mala muerte que ella y Max habían pagado para determinar el lugar de llegada de la embarcación empezaba a resultar aburrido. Llevaban allí casi 12 horas y pagaban por cada uno. Max fue quien encontró el lugar de mala muerte, y aún así se sorprendió cuando el recepcionista insinuó que alquilaban una habitación para un encuentro casual. Su cara de póker había sido admirable en comparación con la sonrisa cómplice de Rose cuando ella lo miró, pero el hecho de que él hubiera sido el primero en volverse hacia ella para evaluar su reacción significaba que él había sido tomado más por sorpresa que ella. De cualquier manera, habían pasado toda la mañana allí, incluso antes de que saliera el sol. No sabían cuándo había criminales activos en Metrópolis, así que tenían que protegerse y vigilar las 24 horas. El estómago de Rose rugió, recordándole que no había comido desde el día anterior, antes de que se propusiera buscar alguna reluciente arma nueva. Por suerte, Max tuvo un buen momento, o un mal momento, según las situaciones en las que se encontrara. En este caso en particular, fue bueno, ya que regresó a la habitación del motel con comida en la mano. Rose levantó las manos al aire aliviada. Y el héroe regresa con el botín, dijo mientras Max cerraba y volvía a cerrar la puerta tras él. Me muero de hambre. Pensé que te habías perdido algo así. Max se apartó una parte de su melena rubia oscura de los ojos y dejó la mochila en la superficie más cercana. Puede que me haya distraído, o puede que no. En fin, aquí tienes. Una hamburguesa doble con queso caliente y recién hecha para mí, y un wrap vegetariano para ti, dijo, decepcionado con solo mencionar el almuerzo de Rose. Ni siquiera llevaba carne. Así no se come cuando se viaja, Rose. No puedo llevarte a ningún lado, ¿verdad? Rose ignoró el comentario de Max. Nunca comía comida rápida de ningún tipo. Solo por comodidad lo hacía esta vez. Por supuesto, disfruta de tu papada envuelta. Si esto es lo más sano que voy a comer hasta que podamos volver a comer de verdad, que así sea. Max se burló de la actitud consciente de la salud. Soy partidario de la idea de que puedo comer lo que quiera siempre que lo queme. Y lo hago, así que... Luego hizo un gran alarde abriendo el envoltorio y dándole un mordisco exagerado al sándwich. Prueba el colesterol. Eso es calidad. Bueno, llegaste justo a tiempo para toda la acción. Toma asiento. Max hizo justo eso, y se sentó junto a Rose, justo fuera de la vista de la ventana que apuntaba hacia la dirección que estaban observando. Tenemos cosas fascinantes. Metrópolis no era como Gotham. En Gotham, la imprevisibilidad de la ciudad era al menos predecible, ya que la mayor parte del caos se desataba al atardecer. En Metrópolis, los criminales realmente peligrosos estaban perfectamente dispuestos a cometer sus actos a plena luz del día, lo que significaba que vigilar las 24 horas para recoger algo valioso era más necesario. Aburrido, pero necesario. Al final, toda la inacción acabó por desgastar a Rose, y recurrió al único bastión de diversión que tenía en ese momento. La conversación general. Hola, Sparks. ¿Sí? Dijo Max, sin apenas prestar atención mientras jugueteaba con el poder de atracción y repulsión, intentando mantener las llaves en el aire mientras las sacaba del aro. Fue más divertido de lo que le habría parecido a un observador externo. Sabiendo que no tenía toda su atención, Rose le confiscó las llaves temporalmente. Como si fuera a permitir que Max se concentrara en ella y en un par de llaves tintineantes, como si fuera un bebé. Es una pregunta rara, pero como llevamos 6 horas esperando, pensé, ¿por qué no? Max frunció el ceño ante la interrupción de su juego y la pregunta inesperada, pero aceptó que Ravager tenía razón. Las vigilancias eran tremendamente aburridas. Horas y horas de espera para lo que probablemente solo serían 5 minutos de acción, como mucho. Necesitaba algo que lo entretuviera para no quedarse dormido y perderse algo. Supuso que ella también. Bueno, dispara. Soy un libro abierto. Escrito en sánscrito, quizá, dijo Rose en voz baja antes de ir al grano. Bueno, normalmente no soy de las que se ponen existencialistas ni nada de eso, pero mi pregunta para ti es esta. Supongamos que no hubiera leyes. Supongamos que ahora mismo todo se volviera una anarquía total. Que la ley del más fuerte se impone, y que cada hombre, mujer y niño se las arregle solo. ¿Qué crees que harías? ¿Cómo vivirías? No sé. ¿Será más imbécil que yo ahora mismo? Respondió Max automáticamente, medio en broma. Fue suficiente para sacarle una pequeña risa a su compañera antes de que ella le diera un codazo en el costado. Vamos. Estaba hablando en serio. Si te despertaras mañana y todo estuviera cancelado, ¿qué cambiaría? Era una pregunta que realmente requería reflexión. En un entorno sin leyes, uno pensaría que podría hacer lo que quisiera, pero sin leyes ni reglas, muchas cosas serían imposibles de hacer. Max dudaba que Rose buscara una respuesta profunda, pero para dar una verdadera, requería reflexión. Bueno, no me volvería loco.
Aunque pudiera salirme con la mía siendo un imbécil y haciendo daño a la gente, me sentiría mal en el fondo de mi alma. Dijo, para empezar a reflexionar sobre el asunto. Todo lo que siempre quise, fue la oportunidad de hacer lo que quisiera, si es que eso tiene sentido. Lo que quiero no tiene mucho que ver con cosas que cualquiera consideraría ilegales. Si pudiera hacer realidad todos mis sueños, sin robar ni saquear hasta el cansancio, me habría lanzado a por ello. Pero no fue así. Por lo tanto, Aquí estamos. Rose tenía una forma de generalizar las cosas que Null decía cuando a veces se volvía particularmente prolijo. Entonces, ¿me estás diciendo que solo eres un mal tipo porque eres un cínico sin esperanza ni fe en sus semejantes? Era una buena dinámica de conversación para tener. Max admitiría que tenía razón, pero aún así, el ladrón de pacotilla puso los ojos en blanco ante el crudo resumen de su compañero de piso. La esperanza es para la gente demasiado perezosa para levantarse y buscarse la vida. Y no tengo fe en mis semejantes. Vivo en Ciudad Gótica, mujer. Soltó un suspiro que apenas sabía que había estado conteniendo. ¿Por qué me preguntas eso? Esto es deprimente. La chica conocida como devastadora se tomó un momento para terminar de masticar. Tiró el envoltorio inútil a un lado y se sacudió las manos mientras observaba a Max. Llevo un mes cerca de ti y no entiendo qué te motiva, dijo. Eres egoísta, pero no eres codicioso. No quieres meterte en líos, pero te arriesgas si crees que ayudarás a alguien que te gusta, aunque no saques nada a cambio. ¿Sabes qué te ayudaría a tranquilizarte tratando de entender todo eso? Deja de hacer preguntas, preguntó Max con seriedad, antes de que la gravedad de su intención se desvaneciera rápidamente. ¿A quién le importa? A mí me da igual, y esto es sobre mí. Hablemos de ti. Para nada. Si alguien tenía esqueletos en el armario que no quería revelar un sábado por la tarde cualquiera, esa era Rose Wilson. No hay mucho que decir, dijo suavemente, haciendo todo lo posible por esquivar la conversación. Mentirosa, dijo Max, reclinándose en su silla. A pesar de haberla reprendido, estaba dispuesto a dejarlo pasar en ese mismo instante. No pasa nada. A diferencia de algunos por aquí, no te presionaré ni te presionaré para que hables. Con el tiempo, te sentirás más cómoda conmigo, y si no, probablemente me seguirá importando poco. ¿Apenas te importará? Era débil, pero la voz de Rose tenía un leve y peligroso tono de voz. La insinuación tácita era que más le valía explicarse, y rápido. Max se aseguró de que no hubiera nada que pudiera improvisar como arma letal a su alcance antes de continuar. No había. El pasado de la gente no suele tener nada que ver conmigo, que es lo único que me importa. Lo único que importa es lo que eres para mí ahora y lo que puedas o no llegar a ser más adelante. Echó un vistazo perezoso a Rose para captar su temperamento, y para sacarle las llaves de la mano con fuerza. Ten en cuenta que mi opinión sobre vivir en el pasado se parece mucho a mi opinión sobre la esperanza. Anotado, dijo Rose, volviendo su atención a mirar por la ventana con sus binoculares de alta tecnología. Oh no. Fíjense. Barco llegando. Por fin, algo interesante. Solo tenía que asegurarse de que fuera uno de los barcos que aún tenían que revisar. El Capibara. Vamos, Sparks. Dame el nombre del manifiesto. Max leyó las fotos de los manifiestos que había tomado en su tableta la noche anterior. El Capibara, programado para atracar con diversos bienes y artículos, ninguno de los cuales está identificado en el manifiesto. Lo mismo ocurre con el lugar de origen. Ciertamente sospechoso, muy bien, me pondré el traje y saldré primero a explorar. Tú nos revisas. ¿Por qué yo? Porque si el mismo tipo de anoche está trabajando en el escritorio, podría darle un puñetazo en su cara de suficiencia. XXX, 15 minutos después, incluso de día, escabullirse no era un problema para Null. A pesar de que el sol estaba alto en el cielo, aún había bastantes sombras donde ocultarse, y si llegaba el momento, siempre podía darse un chapuzón, aunque no quería. El agua del puerto era famosa por su asqueroso olor. De cualquier manera, acercarse a El Capibara por el astillero no fue un problema. La mayoría de los trabajadores del muelle eran gente normal haciendo su trabajo. No buscaban a ningún chaval merodeando con un traje raro. Ubicado en lo alto de una grúa de carga en desuso, Null usó los binoculares de alta tecnología que le había prestado Rose para identificar lo que podía de lo que observaban. Al permitir que el camuflaje avanzado de su traje cambiara de color y textura para mimetizarse mejor con la grúa, no tenía que preocuparse por ser visto mientras escrutaba la zona. Sin duda hay guardias armados aquí, se dijo, observando a varios hombres en la cubierta superior, que caminaban por ahí. Llevaban pistolas ocultas bajo las camisas. Probablemente para eso usaba Intergan a bandas como la que Ravager atacó anoche. No es exactamente seguridad privada legítima. ¿Puedo entrar ya o no? ¿Qué tal si no? Le dijo Null a la chica impaciente que le hablaba por el enlace de comunicación de corto alcance. Ni siquiera sé cuáles de los contenedores a bordo llevan armas. En su intento de mantener la calma, recibió una carcajada. ¿Qué tiene de gracioso? ¿Puedes distinguir cuáles tienen lo que quieres? Lo que quiero no son estas armas. Quiero armas para mí. Armas personales a mi medida, con accesorios para personalizarlas.
No armas cortas de producción en masa, explicó Ravager. Probablemente les pagaron a los guardias de seguridad con esas relucientes pistolas avanzadas que ahora mismo no logran ocultar. Para que ella también pudiera verlos desde donde estuviera. Ahora que lo pienso, Devastador, ¿dónde estás? Quizás quieras empezar a mirar más arriba en el barco. Y allí fue donde vio a Devastador agazapado sobre los innumerables contenedores apilados. Ella no sabía de dónde era, ya que ella misma parecía estar buscándolo, y Null tuvo que contenerse para no gritar al aire libre y revelar su identidad inmediatamente después. Si ya estás a bordo, ¿por qué demonios estoy haciendo reconocimiento? Siseó furioso. La razón por la que había salido primero era para inspeccionar la nave, con suerte encontrar armas y encontrar una distracción lo suficientemente buena como para arrancar magnéticamente el contenedor correspondiente de la nave. Porque quiero que el responsable esté aquí. Si lo ves antes que yo, quiero que me lo hagas saber. Si no, solo dime dónde están los matones en la cubierta. Null dejó escapar un suspiro de inquietud que se aseguró de que Ravager oyera. Bien, alguien a cargo probablemente estaría en algún lugar del puente, o bajo cubierta con el resto de la carga. Dame un segundo. Voy allí enseguida. Max extendió las manos y sintió una conexión magnética con los contenedores que usó para subirse de la grúa a la nave. Aterrizó silenciosamente detrás de Ravager justo cuando ella intentaba comunicarse con él nuevamente. ¿Y por qué necesito esperar a que vayas y hagas esto? Porque si empiezas algo aquí durante el día, se intensificará rápidamente, dijo, provocando un escalofrío de sorpresa en ella. Hola. Cabrón. Pensó Devastadora antes de continuar con su punto anterior. ¿Y eso debería molestarme? ¿Por qué exactamente? Estos tipos no piden ayuda. Para cuando llegue uno de esos traseros azules, ya nos habríamos ido. Me gustaría evitar tentar a la suerte con eso, si no te importa. ¿Sabes siquiera quién manda aquí? Devastador se alegró mucho al tener la oportunidad de demostrarle a Null que sin duda estaba más al tanto de la situación que él. Sí, dijo, y sin duda él supervisaría esto hoy. Intergang está un poco en crisis ahora mismo, así que este envío es realmente importante. Cada detalle de su operación lo es ahora mismo. ¿Intergang está en problemas? En realidad no. Nunca están en problemas, rezaba el dicho demasiado grande para quebrar en esta conversación. Es solo que las cosas están cambiando tras bambalinas. Se están cambiando puestos de liderazgo y demás. Null permitió que su traje cambiara para coincidir con la superficie de los contenedores mientras se arrastraba en dirección al puente del barco para ver mejor. No tengo idea de por qué sabes estas cosas. Devastador se encogió de hombros, tras haber descendido para seguir a Null, que se arrastraba. ¿Estudiaste álgebra, o lo que sea que hayas estudiado en la escuela? Yo estudié los archivos de papá sobre cada ladrón y capa que tenía registrados. Mis exámenes fueron más estresantes que los tuyos. Te lo prometo. XXX, mientras tanto, sede del X-Corp, Lex Luthor estaba perturbado. En un momento crucial de su plan, existía un factor X que podría causar problemas si se acercaba más a él. Mientras estaba ocupado con sus negocios y proyectos científicos, su asistente barra guardaespaldas descubrió un ataque perpetrado contra una de las bandas marginales que conformaban los 1000. Lo había llevado a cabo nada menos que la hija de Deathstroke. Había un acuerdo. Luthor y Deathstroke no interactuarían bajo ninguna circunstancia durante un tiempo. Un mes no era mucho tiempo. Con eso en mente, contactó a través de los diversos mecanismos de seguridad implementados para evitar que alguien contactara a Deathstroke. Por supuesto, como fuente de clientes recurrentes, se mantenía constantemente al tanto de las siempre cambiantes medidas de seguridad de Deathstroke. Lamentablemente, no lo usaría para pedir trabajo. Era simplemente para expresar sus quejas. Pasaron unos instantes, pero finalmente, el rostro de Deathstroke apareció en la pantalla de la laptop de Luthor sin su máscara, sin parecer muy contento de ser contactado. ¿Qué? Dijo el hombre con impaciencia. Luthor reprimió el instinto de arremeter con furia. Era un hombre peligroso, y mostrar su enojo no le serviría de nada en el futuro si se convertía en enemigo. En mi ciudad no ocurre nada sin mi conocimiento, así que te lo digo ahora mismo. Si tienes algo más planeado en Metrópolis, amigo mío, estás jugando con fuego. El hombre de pelo blanco se recostó en su asiento con indiferencia, aceptando la amenaza de Luthor y dejándola pasar. No tenía de qué preocuparse. Aunque fuera grave, no había hecho nada que justificara semejante reacción. No estoy ni cerca de Metrópolis. Sea lo que sea de lo que estés hablando, deberías comprobar tus fuentes antes de intentar amenazarme. Luthor respondió con una mueca de desprecio. Le aseguro que la señorita Graves ha descubierto todo lo que necesito saber. De pie al fondo, la alta e imponente guardaespaldas de Luthor asintió para enfatizar. El devastador está activo aquí en mi ciudad. Recuerde nuestro acuerdo. Se supone que sus asuntos y los míos no deben mezclarse, para evitar la más mínima sospecha sobre nuestro trato anterior. Le aconsejo que la llame de nuevo. De lo contrario, me encargaré de ella yo mismo. Deathstroke ni siquiera pestañeó. Por supuesto, adelante si puedes, dijo, sin importarle en absoluto el destino de su hija. Por ahora, no está conmigo.
En mi opinión, si hace algo que la mate, significa que ya era demasiado débil. Considéralo una rama de olivo extendida. Aunque no fuera con mi consentimiento, infringió nuestros términos acordados. Luthor arqueó una ceja, pero por lo demás no le sorprendió la actitud del mercenario. Era una que al menos podía apreciar. Eres un hombre frío, Slade. Eso es una exageración. Pero viniendo de ti, lo tomaré como un cumplido, comentó Deathstroke después de lanzarle un hueso a Luthor para mantener viva la relación comercial. ¿Eso es todo lo que querías? Tengo asuntos que atender. Creo que he recibido respuestas a todo lo que necesitaba saber. Se volvió hacia Merky Graves, que estaba vigilante detrás de él, y le dedicó un asentimiento sin palabras, recibiendo uno a cambio mientras ella se marchaba a atender lo que quería su empleador. Iría a encargarse del devastador. Esa niñita podría haber sido casi tan fuerte como su padre, pero si Merky no hubiera sido perfectamente capaz de superar cualquier obstáculo, no habría estado a su servicio en la posición en la que se encontraba. Era más que una simple guardaespaldas. También era una limpiadora sumamente eficaz cuando surgía la necesidad. Si te gustó el video,